Llevamos más de 2 meses encerrados en nuestras casas, pero ya llegó el momento de salir. Y a todos se nos ocurren las mismas preguntas: ¿cómo, cuándo y dónde? Hoy, en Tendero Tours, las respuestas. Bienvenidos a Tendero Tours, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y hoy hablaremos de la famosa nueva normalidad en los viajes, en eso que nos gusta. Primero de todo hablaremos de cómo serán estos viajes en las próximas semanas, meses, es decir, a corto o medio plazo. Hablaremos de las medidas de seguridad, tanto en nuestra persona como en aquello que nos rodea durante un viaje. Después observaremos cuándo se podrá viajar, es decir, la apertura de fronteras, tanto a nivel de España como los diferentes países europeos que nos rodean. Y finalmente os comentaremos diferentes destinos que pueden ser muy interesantes y muy adecuados para estas fechas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Con la nueva normalidad, cómo viajar ha cambiado muy notablemente. Antes, respecto a ti, simplemente era obligatorio tu DNI. 4 cositas a la mochila y a ver mundo. Ahora no. Ahora tenemos que añadir más cosas que serán obligatorias o recomendables. La primera de ellas y más importante será llevar una o varias, depende del modelo que sea, mascarillas. No sé si se escucha bien con esto, pero quizás en septiembre se viene alguna aventura que la tendremos que llevar. Después, otra de las cosas que recomiendo llevar, aunque en todos los restaurantes que vayáis lo encontraréis, será alcohol. Venden unos botes que son para viaje, que los puedes llevar en el bolsillo o en la mochila, que no ocupan nada y te salvan de un apuro para lavarte las manos y mantener la higiene, que será muy importante. Y otra de las cosas que no es obligatoria, pero es bastante recomendable, sobre todo a la hora de viajar, transporte público, sería llevar guantes. Todo esto sería respecto a nosotros, como dice la OMS. Pero la incertidumbre viene respecto a nuestro entorno. Los hoteles continuarán con el servicio de buffet libre a la hora de desayunar o te lo llevarán a la habitación. O decidirán eliminar este servicio. Después, hoteles, Airbnb, apartamentos, ¿dejarán las habitaciones en cuarentena? ¿Un día, 2 días? ¿O el huésped se irá día X y ese mismo día entra una nueva familia? Todo esto es una incertidumbre. He leído muchas noticias, muchos blogs y ninguno coincide. Cada uno dice una cosa, pero todos coinciden en lo mismo, que la incertidumbre es real. Todo esto lo iremos viendo con el paso de las semanas, meses, cuando ya se pueda viajar. Pero Iván, la gran pregunta: ¿cuándo empezarán a haber vuelos entre países europeos? ¿Cuándo se abrirán las fronteras? Pues a continuación os comentaré cómo está ahora mismo, a día 4 de junio, la situación en Europa. ¿Por qué os comento esto? Porque con un pequeño repunte o una pequeña variación, todo esto que os estoy contando cambiaría completamente. Pues coger papel y boli y vamos a ello. Primero de todo os comentaré cuándo España tiene decidido abrir fronteras, y nada más y nada menos que es el 1 de julio. El 1 de julio. Al principio se esperaba que iba a ser más tarde, pero viendo cómo Italia, Grecia se habían adelantado a los acontecimientos, España decidió abrir un poco antes, para así intentar salvar el verano y el turismo, que en España es importantísimo en el PIB. Y para ver los diferentes países de Europa, la mejor manera es que ponga un calendario. El 1 de junio decidieron abrir fronteras Malta y Albania. Fueron los primeros países europeos. Allí el coronavirus no llegó tan fuerte y por eso decidieron abrir controlados, pero ya están abiertas sus fronteras desde hace unos días. Después, el 3 de junio, uno de los países que más ha sufrido el coronavirus, Italia, decidió abrir sus fronteras. El gobierno italiano insiste, eso ya depende, ya se verá. Tocamos madera que no vaya más, pero quizás es un poco precipitado. El 3 de junio abrir ya sus fronteras. Después, el 8 de junio, el Reino Unido abrirá sus fronteras. Y llegamos finalmente al 15 de junio, que es el día en el cual más países europeos abrirán sus fronteras. Tanto Chipre, Grecia, Polonia, Bélgica, Portugal, Alemania. Y algunas más, pero que aún no están confirmadas. Después, el 18 de junio, Irlanda abrirá sus fronteras. Y finalmente, uno de los países últimos somos nosotros, el 1 de julio, España también abrirá sus fronteras.
Y nos tenemos que remontar a agosto, cuando los países nórdicos tienen pensado abrir. Es cierto, tengo una amiga en Suecia y es cierto que el coronavirus allí no han estado confinados como hemos estado aquí en España, pero desgraciadamente allí ha llegado bastante fuerte, sobre todo en las últimas semanas, y por eso tanto Noruega, Suecia tardarán un poquito más en abrir sus fronteras. Por otro lado, otro de los países potentes, como es Rusia, no ha dicho ninguna fecha. Por ahora sus fronteras están cerradas y solo reciben vuelos para rusos que quieran volver a sus casas. Y Marruecos, país vecino nuestro, 3/4 de lo mismo. Siguen en estado de alarma hasta la semana que viene, donde ya se verá. Quizás abrirán fronteras o quizás no. Y finalmente os preguntaréis, Iván, ¿dónde podremos ir? ¿Dónde nos recomiendas? ¿Dónde sitios adecuados? Este año, si teníais pensado ir a la muralla china, a Machu Picchu en Perú, a Jordania, olvidaros. Esto en 2020 va a ser imposible. En 2020 yo os recomiendo dos tipos de turismo. Uno, el turismo nacional, que ahora os contaré, pero que está muy infravalorado, o el turismo europeo. Dentro del turismo nacional encontramos dos. Uno, el turismo regional. Yo, por ejemplo, soy de Cataluña. Para la gente que no quiera salir de su comunidad autónoma, porque ha sido más afectada a otras o porque le da así un poco de temor, es una idea bastante interesante. En cada comunidad autónoma hay muchos rincones por descubrir, casas rurales, lagos, parques naturales. Es decir, es una muy buena opción que puede ser muy interesante para la gente que no se quiera mover mucho ni hacer desplazamientos muy largos. Y por otro lado tenemos el turismo nacional, que este turismo se espera que se abra antes que el turismo europeo. Es decir, ahora mismo se prevé que será el 22 de junio, pero como os decía antes, estos datos pueden cambiar. Respecto a este turismo, está muy infravalorado, como he dicho antes, básicamente porque aquí gozamos de una diversidad impresionante. Pocos países de Europa tienen la diversidad que tenemos nosotros. Es decir, si os apetece playa, tenéis toda la costa de Andalucía con más de 800 kilómetros de playas. Y no solo eso, sino también la gastronomía. Su gazpacho andaluz. Me acuerdo del gazpacho de mi abuela y me pongo malo. O si decidís buscar un turismo más aventurero, más montañas, un tiempo, un clima más suave, tenéis el norte de España. Asturias, para probar el cachopo. Tenéis el País Vasco, tenéis Galicia, tenéis un montón de sitios para decidir en el mismo país por si no queréis salir de España y os encontráis mucho más seguros. Otra opción para aquellos que quieran salir de nuestras fronteras, que os tendréis que esperar un poquito más que lo que decidan hacer turismo nacional, tenemos el turismo europeo. Yo recomiendo los primeros viajes que sean a países cercanos. Más que nada porque para evitar vuelos muy largos, una opción podría ser Portugal o Porto, ciudad preciosa que no he tenido la suerte de ir, pero tengo una amiga que fue hace poquito y me habló maravillas. Probar allí el bacalao portugués, increíble. Otra opción muy interesante sería, por ejemplo, visitar la Toscana de Italia. Una zona que no estará muy concurrida, podéis alquilar un coche y vosotros mismos ir por libre. Y otro podría ser Francia, por ejemplo. Descubrir sus pequeños rincones y sus pequeñas bellezas, que también tiene muchas. Y hasta aquí este vídeo intentando explicar, intentando dar unos tips para esta nueva realidad que nos viene. Y espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, que hayáis aprendido cosas que no sabíais. Y cualquier duda, cualquier cosa, me lo ponéis por los comentarios, que yo siempre contesto. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!